Abrimos nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 28, y vamos a estar estudiando en esta oportunidad desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, reconocemos, Señor, tu poder, reconocemos, Señor, tu grandeza, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, mucho menos, Señor, entender tu palabra. Padre, permita que su Espíritu Santo obre en cada corazón. Todos y cada uno de nosotros nos presentamos delante de ti con corazones contritos y humillados, diciendo: Padre, te necesitamos. Háblenos en esta mañana. Derrame de su gracia, que desde su santo trono usted destile de su misericordia para que nos alcance hasta este lugar. Que podamos ver, oír aquel consejo que solamente viene de su parte. Oh Señor, hastiados estamos ya del consejo del hombre. Queremos oír el consejo de Dios. Queremos que su voz resuene en lo más profundo de nuestros corazones. Padre, ¿será que en esta mañana usted puede dar vida a estos huesos secos? ¿Será que usted puede, como con Ezequiel, soplar aliento de vida y restaurar nuestras almas, nuestros espíritus? Señor, le suplicamos que en esta mañana ninguno quede tullido, sino que todos seamos levantados por su Espíritu y seamos un ejército grande y útil para el avance de su reino y para su gloria. Abra nuestros oídos espirituales, Señor. Abra nuestros ojos, como decía el salmista: abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Permítanos contemplar y apreciar las maravillas, la grandeza, la hermosura, la profundidad de su palabra y de su amor en ella. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. La enseñanza de hoy, mis hermanos, lleva por tema: Pablo es bien recibido en Malta. Pablo es bien recibido en Malta. Quiero que vayamos al primer versículo. Dice así: estando ya a salvo,
supimos que la isla se llamaba Malta. Vemos claramente que el escritor de este libro es el doctor Lucas. Eso lo podemos ver en el primer capítulo. Y él está diciendo que al llegar al lugar, cuando ya estaban a salvo, ellos supieron. Podemos claramente entender que de alguna forma, al preguntar a los naturales de dicha isla, se dieron cuenta en qué lugar estaban. Porque si usted lo recuerda con claridad, en el sermón pasado veíamos que ellos ni siquiera sabían, ellos vislumbraban la tierra, pero no sabían qué lugar era. Pero en este versículo vemos que ellos ya supieron que era una isla llamada Malta. Se puede imaginar, acaban de atravesar una tremenda tempestad, un Euraclidón, acaban de vivir una situación difícil, 14 días, sin comer, sin dormir, en alta mar, en donde estaban naufragando, y en este momento se encuentran en esta isla que se llama Malta. Muchos de nosotros sucumbiríamos ante ese tipo de situaciones. Sin embargo, vemos en el versículo 2, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Algunos naturales de esa isla vieron el naufragio, vieron que un barco estaba completamente destrozándose con las rocas y las dos corrientes de agua que había, y mucha gente tratando de venir a la orilla como fuera, nadando con pedazos de tabla o como fuera que sobrevivieran. Y estas personas fueron conmovidas en sus corazones y les ofrecieron ayuda, les ofrecieron auxilio. Me llama la atención, en nuestra traducción dice, versículo 2, y los naturales. Pero en el original griego no utiliza la palabra naturales, utiliza la palabra bárbaros, tal como suena, bárbaros. Y esta expresión era utilizada porque dichas personas naturales no hablaban el griego ni el latín. Es decir, no eran personas letradas, no eran personas, como diríamos hoy, cultas o preparadas, capacitadas, gente con títulos y grandes nombres que recordar. No, eran personas, la traducción es natural, pero el original dice bárbaros. Es bárbaros. ¿Qué vemos en este texto, mis hermanos? Dice, nos trataron con no poca humanidad. Es decir, recién llegando ellos manifiestan bondad a los que vienen naufragando, a los que vienen pasando frío, a los que vienen pasando hambre, a los que vienen sobreviviendo como pudieron. La providencia de Dios había dirigido a Pablo y a todos sus acompañantes hasta esa isla llamada Malta. Sin embargo, la misma providencia de Dios no lo abandonó solo en la isla, sino que movió los corazones de estos bárbaros para que con misericordia y con compasión pudieran atender las necesidades de estos náufragos. Miren lo que dice la parte B del versículo 2. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Vemos que ellos hicieron una especie de hoguera. Lucas claramente nos narra que los recibieron a todos con amor, con cortesía, con bondad. Ellos encendieron un fuego exclusivamente para recibirlos. Usted puede imaginarse usted llegando sin fuerzas, titiritando el cuerpo, completamente sacudido por lo fuerte del mar, de las olas, de la tempestad, de las lluvias, de la niebla que había durante todo este viaje tan fuerte, y sus articulaciones podían estar casi de alguna manera contumidas allí fuertemente. Pero aquí vemos cómo Dios usa de estos bárbaros. ¿Y qué hace? Le preparan una fogata. Encienden un fuego, ¿para qué? Para tratar de manifestar su cortesía, su compasión con estas personas que están necesitadas. Al mirar ese texto, entonces debemos examinarnos. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra reacción cuando vemos a una persona que está en necesidad? ¿Salimos a su encuentro, a socorrerle? Cuando vemos a aquel que no esperamos que le vaya bien y le va bien, de repente le empieza a ir mal, ¿cuál es nuestra actitud, hermanos? ¿Hay un fresquito? ¿Hay un gozo? Está bueno.
Está bien que le vaya mal. O somos como estos, escuche, bárbaros. Podríamos ver que ahí había incluso gente que era hasta analfabeta, sin educación, pero se compadecieron de la necesidad. Sucede así con nosotros cuando vemos a alguien en necesidad. Tenemos corazón, hermano. Digo, corazón que se compadece. Tenemos esa clase de corazón. ¿No fue lo que hizo el Señor con nosotros? Nos vio perdidos en nuestros pecados, viviendo en la inmundicia de nuestra maldad, muertos en delitos y pecados, esclavos a la voluntad de Satanás, ciegos, sordos, mudos, entenebrecido nuestro entendimiento, y Él se compadeció de nosotros y dejó su gloria, dice la Escritura, y descendió a ayudarnos. ¿No es un ejemplo claro de un corazón compasivo? Bueno, así lo vemos en estos bárbaros. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 33 y versículo 34. Nuestro Señor Jesucristo se encuentra enseñando y de repente aparece algún intérprete de la ley que quiere probarle, y él quiere enseñarle acerca de el amor al prójimo. Lucas 10, en el versículo 33 y 34. Escuche esto. Cristo dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, escuche esto, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Claramente en Lucas capítulo 10, del versículo 33 al 34, vemos que en esta narración del buen samaritano, dice que el buen samaritano, ¿qué hizo? Vio al que había sido asaltado, porque si usted en su casa lee toda la parábola, usted se da cuenta que pasó un levita, alguien del pueblo de Dios, y vio al que estaba siendo asaltado, golpeado, y no lo ayudó. Un levita, hermanos. Pero no solamente pasó un levita, dice, pasó un sacerdote. Alguien que podríamos decir que representa lo que se conoce hoy como la iglesia. Y miró de lado y lo ignoró. Pero en cambio narra en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, hermanos. Fue movido a misericordia y ya lo dejó tirado. Se acercó, mis hermanos. ¿Somos así? ¿Somos compasivos? ¿Amamos a nuestro prójimo? ¿Amamos a nuestro hermano en la iglesia? ¿Acaso vemos a alguien que tiene alguna necesidad y simplemente ignoramos sus necesidades o nos preocupamos? ¿Sabe cuántas hermanas llegan aquí en un culto afligidas? Y yo no veo a las hermanas, muchas acercándose. Hermana, ¿puedo orar por ti? ¿Qué sucede en tu vida? ¿Me quieres contar? ¿Quieres que oremos al Señor? No. Yo también tengo mis problemas. Cada quien resuelva. Esto es como la ley de la selva. Sálvese quien pueda, sobreviva el más fuerte. No, mis hermanos. Estamos viendo que incluso los bárbaros, gente sin educación, está socorriendo, auxiliando y ayudando. ¿Acaso conocían a Pablo? No. ¿Acaso hay recompensa en ayudar a aquel que yo conozco y que sé que me va a retribuir la ayuda que le he dado ayudándome cuando necesite? No, no hay ninguna cosa de gloriarse en eso. Hay que hacer bien a aquellos que sabemos que incluso nunca podrán devolvernos ese bien. Ahí hay verdadera gloria, hermanos. Miren lo que dice, por ejemplo, en Santiago, capítulo 2. Versículo 15 y versículo 16. Santiago 2, del 15 al 16, él dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, esto es de alimento, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve? Que venga una persona y diga: hermano, ¿sabe? Tengo necesidad, tengo algunas dificultades, no tengo ni para comer. Y usted dice: bueno, hermano, gracias por comentarme, vaya en paz.
vaya y coma. ¿Pero qué va a comer? Si no tiene para comer. Hermano, no tengo ni siquiera los zapatos, estos son los últimos que me quedan, ya se me están dañando. Bueno, hermano, voy a orar para que Dios le provea. No, hermano, hemos de involucrarnos en esa necesidad, metiendo nuestra mano en nuestro bolsillo y dando algo que nos duela. Sí, escuchamos bien, algo que realmente tenga peso. No podemos regalar algo que nos sobre. Hemos de compartir según nuestra capacidad, sí, pero hemos de ser generosos, hermanos. No podemos ser tacaños con nuestros propios hermanos en la fe. No, pero voy a estar orando, vaya hermano, y estaré orando por usted. ¿En qué le ayuda eso al hermano? Si no tiene para comer. Y hablando en necesidades físicas, pero ¿qué más dice el texto, hermanos, en Hechos? En nuestro texto de estudio. El versículo 2 específicamente nos narra y nos dice: ellos encendieron un fuego. Si usted sigue la narrativa de la historia, dice que había lluvia que caía y había frío. Ahora, ¿cómo se enciende un fuego en medio de la lluvia y en medio del frío? ¿No es fácil? Hay que encontrar, ¿qué? ¿Madera seca o no? No es fácil. Hay un trabajo que hacer, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Hermanos, nosotros también hemos de sacrificar muchas veces la comodidad de estar calentitos en nuestra casa. Imagínense a los bárbaros tranquilos en su hogar y ven muy temprano, porque era muy temprano, que estas personas están naufragando, llegando a la playa, y ellos abandonan la comodidad de la cobija, hermanos, para auxiliar al otro. Vemos que alguien está por allí mal, otro vendrá y lo ayudará. Hemos de detenernos, hermanos. ¿Puedo ayudarle? Es obvio que esto requiere mucha sabiduría, escuche, y mucho discernimiento de parte de Dios, porque en el día en que nos encontramos la maldad es mucha. Y usted ve así cantidades de cosas en el que de repente usted se para a mitad de camino a recoger a una persona que no tienen que irse y se encuentra con que es un ladrón. Así que hemos de usar de mucha sabiduría, pero no tenemos excusa. Tenemos que ayudar. O de una manera o de otra. Hemos de dejar la comodidad de nuestras cosas para esforzarnos y hacer una hoguera. Ahora, esto es físicamente hablando, pero espiritualmente hablando, hermanos, la necesidad más importante de aquellos que vienen naufragando en ese mar turbulento del mundo y que están llegando a las playas y las costas del cristianismo, vienen atropellados, vienen golpeados, vienen sacudidos, han tragado agua, han vivido todo tipo de cosas en el mundo y vienen aquí y no están esperando unos cristianos que los señalen y los acusen y los cojan con palos. Están esperando que un cristiano que imite a Cristo haga una hoguera, que empiece a preocuparse por sus necesidades espirituales, que lo visite. ¿Cuándo fue la última vez que usted se olvidó de usted y visitó a su hermano? Hay hermanos que no saben. Mira, aquí podemos encontrarnos con hermanos que ni siquiera sabemos dónde trabaja el otro hermano. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué no nos acercamos? ¿Qué es el miedo? ¿Me da vergüenza? ¿Cuál es su vergüenza, hermanos? ¿Cuál es mi vergüenza? Mi vergüenza la llevó Cristo en la cruz y la suya también. ¿O está haciendo algo que a Dios no le agrada? Pues aún más debe contarlo para que su hermano en amor le reprenda y lo invite al arrepentimiento. ¿Qué nos avergüenza? ¿Tenemos acaso empleos que no son tan renombrados? Y si es un trabajo honrado a la luz de la palabra, ¿por qué hemos de avergonzarnos? No, es que si yo digo que yo trabajo en construcción o recogiendo la basura, de pronto los hermanos no me van a saludar. La Biblia habla de eso en Santiago. No tengo el tiempo para abordarlo. Dice que si nosotros damos una especie de distinción al hermano que viene de alcurnia, que viene de buen nombre, y al otro hermanito que no lo hacemos sentar atrás, y al otro que es importante, venga, por favor, siéntese aquí adelante, del que está adelante, párese, hágase usted atrás. Dios habla de que eso es pecado y es hipocresía. Entonces hemos de preguntar, hermano, hablando de todo un poquito, sin ánimo de entrometernos tanto, ¿en qué trabaja usted? Por si de pronto en algún momento usted está cesante. Yo conozco a alguien. Hermano, tenemos que saber o no. ¿Cómo hemos de conocer las necesidades de los hermanos? Dado que el deber es ayudar. ¿Cómo hemos de ayudar si no sabemos qué ayuda necesitan?
Hemos de abrigar y cobijar a las personas porque vienen muriendo de frío, vienen con dificultades a la iglesia, y hemos de ser esos que ayudan y acobijan y abrigan con oraciones, con palabras de aliento al prójimo, dándole alimento, no solo físico, hermanos, ya estamos apuntando al alimento espiritual. Hemos de ¿qué? Compartirle la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios. No podemos ser mezquinos. No, yo me la estudio para mí. Hemos de saturar nuestras redes sociales, hermanos, enviando la palabra de Dios como un salvavidas. Y Dios quiera que llegue a alguno de ellos y el Señor pueda ayudarlo a aferrarse a ese versículo y decir: ¿dónde es que usted asiste? Yo quiero ir allá, yo quiero conocer a Cristo. Pero si seguimos en nuestra comodidad de bueno, ya yo encontré un lugar en donde seré salvo, y cada quien vea, pues ya yo encontré mi lugar, así que ni cuando éramos niños éramos así. Que era la fiesta de nuestro cumpleaños, lo que más deseamos es que hubiera más niños. ¿Qué clase de fiesta era esa en la que yo estaba solo, con mi gorrito y con las luces y con los globos? No, pero yo no los conozco. A ningún niño le importa si lo conozco. Yo quiero niños. Vamos a la fiesta. Hemos de ser así, recibirlos a todos. El Señor se encargará. Hemos de enseñarles el camino de salvación. Hemos de mostrarles la belleza que hay en Cristo. Vienen de naufragar. No están esperando que los recibamos a golpes y en enjuiciamientos. ¿Vio? ¿Vio cómo viene usted el mundo? ¿Vio esto o aquello? No, hermanos. Vienen como vienen. Vienen como vienen. No hemos de burlarnos de ellos. ¿Eso le pasó por esto? No. Hemos de mostrar el amor que Cristo nos mostró. Hemos de mostrar el calor como esa hoguera. Pero ese calor del amor de Cristo para que derrita sus corazones congelados por el pecado. Y el amor de Cristo derretirá esos corazones y se arrepentirán. Pero ellos no conocen amor de Cristo en el mundo, lo conocen en cada uno de nosotros. Y si nosotros somos iguales que el mundo, los tratamos con frialdad, ¿qué amor o qué calor de amor van a conocer? Versículo 3, Hechos 28, 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Se le prendió en la mano. Estas cosas son cosas inesperadas, mis hermanos. En medio de esta narración es sorprendente, porque uno dice: Señor, pero Pablo ha pasado por 1001, ha atravesado de todo tipo. Lo han encerrado injustamente en la cárcel. Pasó 2 años, dado que en el juicio era inocente, aún así lo dejaron en la cárcel. 2 años. Luego pasó por el juicio de Félix, de Festo, de Agripa, inocente, y aún así lo metieron prisionero. Luego lo llevaron con otros prisioneros en un barco, pasando dificultades, siendo ignorado, ¿no? Sufriendo en alta mar, tempestades impresionantes. Ahora como náufrago, sobrevivió, diría uno. Por fin, ahora llegan los buenos tiempos, ahora llegan los tiempos de las frutas maduras. Ya pasamos lo más terrible, dice uno. Y ahora lo muerde una serpiente. Sin embargo, antes de que abordemos ese tema, el versículo inicia diciendo: entonces, habiendo recogido Pablo que algunas ramas secas, las echó al fuego. Hay mucho que aprender de aquí. ¿Cómo, pastor? Sí, porque aquí podemos ver la humildad, escuche, y la sencillez del apóstol Pablo. No se trataba de cualquiera, mis hermanos, se trataba de un apóstol, y el apóstol Pablo. Pero vemos a Pablo trabajando igual que los bárbaros. ¿Cómo? ¿Acaso no vino él pasando una tempestad? ¿Acaso no es él el que necesita ser atendido? No, él está atendiendo la necesidad de los demás. ¿Acaso no es él el que necesita ser vendado? No, él está vendando las heridas de los demás. ¿Pero acaso no es él el que necesita curación? No, él está preocupado por curar y ayudar a los demás. ¿Acaso no es él el que tiene frío? Él está preocupado por el frío de los otros, hermanos. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo de abnegación? ¿Qué ejemplo de... ¿Has escuchado esa frase de Cristo? Negarse a sí mismo. Dijo Cristo:
El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Negarse a sí mismo. ¿Qué está haciendo Pablo? Negándose a sí mismo. ¿Qué es lo que yo necesito? Uy, yo tengo frío. Sí, pero ellos también. Se negó a sí mismo. Puso por encima de sus necesidades las necesidades de los otros. Mire lo que dice Mateo, capítulo 20. El Evangelio según Mateo. En el capítulo 20, el Señor Jesucristo justamente ha estado enseñando y plasmando estos fundamentos para el cristiano. Mateo capítulo 20, en el versículo 26 al versículo 28, dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Sí? El que quiera ser grande es el que tiene que servir. Dice el versículo 27: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Cristo está diciendo: yo soy el ejemplo que ustedes deben imitar. No, es que nosotros queremos ser grandes, pastor, yo quiero ser un líder, yo quiero ir adelante, yo no quiero ir atrás, yo quiero estar por encima, yo no quiero estar por debajo, yo quiero ser cabeza, yo no quiero ser cobra, yo quiero ser gerente, yo no quiero ser el que hace el aseo. ¿Quiere hacer todo eso? Tiene que ser el servidor. Siervo, hermanos. Los líderes que no temen al Señor, que no son cristianos, los que conocemos como los incrédulos, los no creyentes, los mundanos, ¿acaso cómo rigen o cómo lideran? Bueno, de una manera dictatorial, de una manera imponente. Usan el poder para humillar incluso a los que están bajo su autoridad. Pero no así los cristianos. Si queremos nosotros mostrar que tenemos algún grado de autoridad, hemos de mostrarnos siervos de aquellos de cuales creemos tener autoridad. Pablo es un apóstol. Él podría sentarse, estirar los pies, esperar galletitas y decir: soy apóstol, sírvanme. Él no dijo ni hizo eso. ¿Qué hizo él? Empezó también a recoger ramas secas para prender ¿qué? Más la fogata, para avivar ¿qué? Más el fuego. Entre más grande la fogata, como somos tanta gente, pues más es que la acaparación del calor para todos los que estamos aquí. ¿Cómo hemos de actuar entonces los creyentes en cuanto a si queremos ocupar puestos de honor? Sirviendo al prójimo, no imponiéndonos, pisoteando, humillando, menoscabando a los demás. Es una manera completamente opuesta. Los mundanos, los incrédulos, se imponen, su autoridad está en pisotear muchas veces al que está bajo su control, su dominio. Nuestro comportamiento debe ser opuesto. ¿Cómo guió Cristo? ¿Cómo modeló Cristo el liderazgo? ¿No fue Cristo el que tomó un trapo, se inclinó y lavó los pies? ¿No dio ejemplo Cristo de una abnegación y humildad? ¿Sí? Él no le importó, hermanos, la higiene de aquella época, no la da ahora. ¿Cómo estaban los pies de los demás? Se humilló, lavó los pies con amor. No vemos ni un relato de que alguien se quejó: pastor, sí me lavó los pies, pero me los restregó de una manera, no, con amor. Muchos de nosotros estamos listos para sentarnos y esperar que nos traigan una ponchera con agua caliente y poner nuestros pies. Pero pocos queremos ser ese que lleve la toallita y la poncherita con agua tibia y lavar los pies. ¿Sucede así entonces con nosotros, hermanos? Somos esas personas que quieren ser los primeros, pero en servir. Que quieren ser aquellos que quieren llamar la atención, pero no por su vida estrafalaria y por andar viviendo de una manera autoritaria y andar con un estilo de vida parafernalia y vivir con pomposidad. No. Queremos
si se puede, resaltar por cómo amamos, por cómo servimos, por cómo nos preocupamos por el otro. Eso es lo que llama la atención cuando las personas lo ven a usted y me ven a mí. Lo ven y dicen, uy, esa persona es tan abnegada. Esa persona no le importa, se esfuerza, va aquí, va allá, ayuda, coopera, colabora, humilde, sencillo. ¿O qué dicen de nosotros? Nos encanta ser servidos, hermanos. Nos encanta que al final las hermanas del culto sentarnos y que nos sirvan el cafecito. O nos acercamos, hermana, ¿cómo puedo ayudar? ¿Puedo servir o ya hay muchas manos sirviendo? No, ya hay bueno, al próximo domingo me aparta mi lugar. Nos acercamos y decimos, pastor, ¿cómo puedo yo ayudar haciendo el aseo en la iglesia? De pronto, limpiando la silla, nos encantaría hacer un lavado de la silla, un aseo. Pastor, estoy dándonos cuenta me doy cuenta que hace un calor y queríamos como colocar unos ventiladores. ¿Qué podemos hacer, pastor? Pastor, veo que ya las sillas no nos alcanzan. ¿Qué idea podemos planear con los hermanos para recolectar algunos fondos? De pronto, ¿será que yo puedo donar una silla, pastor? ¿Tiene que ser alguna marca, algún color? Sí, blanca. Bueno, pastor. ¿Queremos servir, hermanos? A veces creemos que servir es solo venir, predicar, cantar. Hay muchas formas de servir. O nos encanta ser servidos. Pablo ayudó a que el fuego fuera avivado, a que la hoguera no se apagara, no se consumiera. ¿Estamos ayudando, hermanos, a que el fuego continúe encendido? Miremos nuestra vida espiritual. ¿Cuánto tiempo oramos al día? Tenemos que mantener la llama avivada. ¿Con una ramita se mantendrá avivada? ¿Un minuto de oración? No. Tal vez 2 ramitas, 2 minutos de oración. No. Se va a apagar ese fuego, hermano, y moriremos congelados. Hemos de avivar el fuego también en nuestra vida espiritual, entiéndase, de alguna manera, a través de la oración, a través de la búsqueda del Señor, a través del estudio de la palabra. Hemos de agregarle leña a ese fuego para que no se apague, porque cuando se apaga, entonces usted dice, pastor, ya no me dan deseo ni de orar. Pastor, le digo la verdad, me dio pereza ir al culto, y ni vergüenza le da uno ya de decir, pastor, ¿sabe la verdad? Que ya no quiero ni leer la Biblia, ya no me dan deseo de leer la Biblia. ¿Y qué pasó? La hoguera se apagó, hermanos. Y esto nos incumbe a todos y cada uno de nosotros, hermanos, porque también hemos de pensar en el prójimo. De pronto mi hoguera está, no, pastor, yo estoy bien, en oración estoy firme, gracias al Señor, estamos perfectos, estamos bien. ¿Y mi prójimo cómo está? Mi hermano que está sentado a mi derecha o a mi izquierda, ¿qué tal su vida de oración? ¿Me estoy preocupando por la vida de oración de mi esposa, de mi esposo? Amor, ¿usted oró hoy? Amor, ¿leíste tu Biblia? Y mis hijos, hijo, yo no lo he visto orando usted hoy, vamos a orar. Ay, papá, vamos a orar. Tengo que preocuparme para que tampoco se apague el fuego de ellos. Y como iglesia, he de dejar entonces a las hermanas solas, que ayunen los sábados solas, las hermanas ella. Esa hermana, como están tan desocupadas, no tienen nada que hacer, que se queden allá solas. ¿No sería bueno venir y ayunar y orar para que el fuego, hermanos, la hoguera de esta congregación jamás se apague? Y en el matrimonio, hermanos, para que esa hoguera no se apague, hemos de incentivar, hemos de traer esa leña seca, hemos de ser esos maridos piadosos, amorosos, respetuosos, que honran a su esposa. Hemos de ser esa esposa sumisa, que tiene en alto y en admiración a su esposo, que no le menosprecia, que no le trata como si fuera su hijo. ¿Cómo está esa hoguera? Ese fuego, ¿está encendido? ¿Está apagado? Mire lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Escuche esto, versículo 6. Pablo le está escribiendo a Timoteo, uno de sus discípulos o uno de los que él está preparando para el pastorado. Y Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti
por la imposición de mis manos. No te relajes, Timoteo. No te confíes, porque se apaga. Usted deja de leer la Biblia, deja de apreciar la Biblia, deja de amarla, se va a encolvar. Usted deja de orar, va a entrar en tentación. ¿No enseñó nuestro Señor Jesucristo diciendo: velad de orar para que no entréis en tentaciones? La probabilidad de que estemos entrando en diversas tentaciones es porque nuestra vida de oración está por los suelos, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vemos a Pablo esforzándose, trabajando aún con frío, aún con dolor, aún con cansancio. Él seguía sirviendo, se seguía esforzando para que el fuego no se apagara. Sin embargo, ¿qué sucede, mis hermanos? Una serpiente lo muerde. ¿Qué dicen Hechos 28, versículo 4? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente ¿qué? Hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hermanos, no fue el apóstol Pablo, que tentó al Señor yendo a buscar víboras. De repente, buscando madera, ramas, se le prende una víbora en la mano. Y es importante esto porque el Señor claramente en Marcos 16, 18 dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Entonces cualquiera puede tomar ese texto de Marcos 16, 18 y dice: pues yo puedo agarrar ¿qué? Serpientes. Porque allí el Señor dijo que yo tomaría serpientes y bebería cosa mortífera y no me pasaría nada. No, hermano, no hemos de tentar al Señor. Incluso, si usted sale del culto más tarde y busca en internet, ahí en YouTube, videos de una iglesia en la que el predicador de dicha congregación andaba con una especie de serpiente aquí atada en su cuerpo, en la cabeza, en los hombros, y andaba con la cabecita lo más de bien, predicando, entre comillas. Si ve que podemos tomar serpiente y no nos pasa nada, decía. En una de esas, hablando, por más que la culebra o la serpiente estuviera domada, quizá, no sé, hizo un movimiento que le asustó y ella se le engancha en la oreja. Él se la quita y dice: tranquilo, está goteando sangre. Tranquilos, hermanos, no se alteren, no se intimiden, no se asusten. Los hermanos se asustan. No, tranquilo, no pasa nada. Un par de minutos después, cae desmayado por el veneno de la serpiente. Este pastor fue llevado al hospital, al final murió. Tentando al Señor, hermanos. Y uno diría: oiga, la iglesia, los hermanos de ahí entendieron, comprendieron. No es así que funciona el texto, no es así que se aplica. No está adecuado a los parámetros de la interpretación bíblica. No hay un cuadro exegético ahí, no hay nada. No, los hermanos siguieron congregando y el hijo de este pastor siguió con otra serpiente, predicando. No, hermanos, Pablo no estaba tentando al Señor, Pablo estaba sirviendo al prójimo y de repente surgió una serpiente. De la misma manera, no hemos nosotros de tentar al Señor. Porque Él dice que nos proveerá de cada cosa que necesitamos, entonces no trabajemos, porque Él me proveerá. No, hermanos. Hemos de entender las Escrituras en su contexto para no hacer de ellas unas falsas doctrinas, falsas enseñanzas o pretextos. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué podemos ver aquí? Nuestras vidas están en las manos del Señor, sea para continuar o sea para terminar. Es Dios el que decide eso. Así que para los planes del Señor, Pablo todavía tenía cosas que hacer. Por esa misma razón le permitió que vivir. Ahora, versículo 6
Ellos, los bárbaros, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Qué podemos resaltar aquí? Presta atención. Hay un cambio, un giro radical. Primero, ellos estuvieron afirmando en el versículo 4, este hombre es un homicida. Este hombre ha hecho una cosa terrible porque se salvó del el mar tempestuoso, naufragando, pero no se puede escapar de la justicia. Ahora lo mordió la serpiente y se va a morir. Es un homicida. Tú has cometido un crimen horroroso. No se va a escapar. La justicia está detrás de él. De repente, no le pasa nada. Y ahora, de ser un homicida, ahora dicen, no es que un hombre, es que es un Dios. Esto no es un hombre. Él es un Dios. Y muchas personas, hermanos, tienen este tipo de vida. Una vida cambiante, con misticismos en su mente, en su corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Quiénes eran los que le habían enseñado a estas personas a discernir lo que estaba pasando? ¿Quién les había dicho que de repente de pasar a ser un homicida pasaba a ser un Dios? ¿Cuál era su fundamento? ¿En qué se amparaban ellos? ¿En qué se apoyaban? ¿Cuál era la autoridad sobre la cual ellos basaban esas conjeturas? ¿Cómo sacaron esas conclusiones? La respuesta es muy sencilla. Su imaginación. Cuando el ser humano, escuche esto, deja divagar su creatividad, porque si hay algo que somos los seres humanos, escuche esto, es que somos creativos. Y si es para la maldad, déjeme decirle, extremadamente creativos para el mal. Y cuando el ser humano empieza a darle rienda suelta a su creatividad y no tienen que ampararse sobre todo a la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios, inventa. Y muchos en el día de hoy están en ese tipo de situaciones. Muchos en el día de hoy viven como con una especie de misticismo, con una especie de sus convicciones no se basan en la fuente de la verdad, que es la palabra de Dios. Son personas volubles, son personas cambiantes, son personas que son llevadas, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. No entienden nada. No ven la diferencia entre las iglesias pentecostales, las iglesias reformadas, los católicos, no, todo es lo mismo, al final todos vamos para el mismo Dios. Definitivamente todos rendiremos cuenta al mismo Dios, pero solo hay un camino que lleva al Padre. ¿Qué diferencia? Pastor, al final toda la iglesia es lo mismo. ¿Será así? Hablaba recientemente con una persona esta semana y decía, por favor, le puedo pedir de verdad, encarecidamente, que se dedique a no hablar de la palabra. Porque yo asisto a otra congregación y allá el pastor interpreta de otra manera y usted interpreta a su manera. Y hay muchas iglesias y cada uno interpreta a su manera. Al final todos vamos a ir al mismo Dios. No, hermanos, no todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan al Padre. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un único camino para ir al Padre, es por Cristo, es por su sacrificio, es por lo que Él hizo en la cruz. Pero a veces nosotros tenemos estas conjeturas o conclusiones de cualquier cosa de la vida porque mi papá me lo dijo, porque la cultura lo enseña, porque la moda lo enseña, porque yo creo que es así. Bueno, ¿por qué crees que es así? No sé, yo supongo. Bueno, ¿por qué supones? Yo percibo. ¿Por qué percibes? Yo imagino. ¿Pero en qué te basas? Hemos nosotros como cristianos, escuche esto, de apoyar nuestros razonamientos y nuestras convicciones en la fuente de la verdad, que es la palabra santa de Dios. No hemos de apoyarnos en los consejos de hombres, no hemos de apoyarnos en las modas del mundo, no hemos de apoyarnos en las ideas mundanas, ni de Satanás, ni en supersticiones, ni en misticismos. Hemos de anclarnos, adherirnos, hermanos, a la sola Escritura, la santa palabra de Dios. Esta gente de repente pasó de creer que era un criminal a ser un Dios. ¿Ha visto esta cantidad de congregaciones
en las que tienen un ensalzamiento a alguien porque hizo un milagro. Me parece que en la iglesia tiene que haber, sí o sí, lo que tiene que haber son milagros. Claramente no tienen un estudio diligente y serio de las Escrituras de que los milagros surgían cuando Dios quería. Y hasta el día de hoy es así. No, hermanos, no vemos que la iglesia se reuniera exclusivamente para venir por su milagro. Se reunían para escudriñar la palabra, se reunían para orar, se reunían para ser más conformados a Cristo, se reunían para ser fortalecidos en la fe espiritualmente. No, para vengo por mi milagro. ¿Pero qué clase de interés egoísta es ese? Hermanos, porque tenemos mucha misticismo, convicciones basadas en nuestra superstición. De repente llega una mariposa negra a la casa, ¿qué decimos? Oh, hermanos, y si solo me introdujera en eso, se alarga el tema, porque una mariposita entró a nuestra casa. No hemos de ignorar la maquinación de Satanás, no hemos de ignorar que existe, claro, brujería y todas estas cosas. La Biblia lo enseña así. Pero nuestra confianza ¿en quién está, hermanos? En el Señor. ¿Qué hizo él? Sacudió la víbora y siguió, hermanos. Esto ya pasó anteriormente. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 14. De repente Pablo está con Bernabé, están visitando a los Quiero expresar bien la palabra. Hechos 14, versículo 11. Licaonios. Esa es la expresión. Estaba visitando a los licaonios. De repente hicieron unos milagros. ¿Sabe qué hicieron licaonios? Escuche esto. Hechos 14, del 11 en adelante. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Lo mismo que dijeron los bárbaros: dioses. Escuche esto, versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? Supersticiones, leyendas. Este era el que llevaba la palabra. 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros. Oiga esto es lo que está pasando aquí. Y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con los muchedumbre. ¿Qué querían hacer? Ofrecer. O sea, ya querían hacerle ofrendas, sacrificios. Porque hicieron unos milagros, hermano. Ya eran dioses. Los tenían así. No hemos nosotros, escuche, Iglesia Bíblica Palabra Fiel, de ser sucumbido porque, pastor, es que de repente allá, mire lo que pasó con esto que sucedió. Escuche, hermano, todo este tema de la pandemia, o como algunos quieren llamar, la plandemia. En eso podemos diferir los unos de los otros. ¿Será que sí? ¿Será que no, pastor? ¿Será que fue un planeado? ¿Será que...? Podemos diferir. Usted piensa A, yo pienso B. Pero lo que no podemos, hermanos, equivocarnos, es en lo que dice que la palabra de Dios. Nosotros no estamos como los bárbaros. A ellos no les había llegado la palabra. Nosotros la tenemos en nuestras casas. No podemos vivir una vida supersticiosa. Tenemos que tener convicciones ancladas en la palabra, hermanos. Hay hermanos aquí que no saben quién es el Espíritu Santo, que ellos todavía se cuestionan por qué aquí la gente no cae al suelo, por qué aquí no hacemos pasar a la gente pasar al frente, y por qué no dan volteretas por el suelo, y por qué no tumba la silla, y los hermanos poniendo la mano atrás para que no se caiga, y por qué no bota espuma por la boca, y por qué no... Pero tiene que haber una explicación de por qué eso no pasa aquí. Sí, porque no vemos eso en la Biblia. Simple. Estas personas caen, se levantan, y su vida sigue igual. Nosotros hemos de creer que la palabra de Dios trae libertad a nuestro corazón. Para que caigamos o no, hemos de cambiar. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Es conociendo la verdad, es escudriñando la palabra, texto por texto, párrafo por párrafo, palabra por palabra, diligentemente, con esfuerzo, con sacrificio, que seremos libertados, hermanos, de todas estas ideas y supersticiones. Oiga, pero lo están adorando, lo están poniendo en alto. ¿Quiere ver cómo terminó la historia con Pablo y Bernabé? Miren lo que dice el versículo 19, lo que les hicieron al final. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio,
que persuadieron a la multitud, y habiendo que apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que había muerto. Los tenían como dioses. Y después que le hicieron 3 segundos después, los apedrearon. No podemos ser así, cambiantes, volubles. Hoy decimos A, mañana decimos B. No, hemos de ampararnos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo debo de conducirme como esposo? No importa lo que diga el mundo. ¿Qué dice la Escritura? Si nos regimos por lo que dice el mundo, hermanos, y no por lo que dice la palabra, seremos como la pluma en el viento. De aquí para allá, allá para acá. No estaremos aferrados a nada. Esta es la roca. Cristo es la roca, hermanos. Escuche, ¿qué está haciendo el mundo hoy día? Se está casando todas con todas, todos con todos, todes con todes y todos con todos. Porque como somos tan inteligentes, el ser humano es más sabio que Dios. Por favor, hermanos, hemos de buscar en las Escrituras cuál es la verdad. No, yo congregarme aquí es lo mismo que congregarme en cualquier lado. ¿Será así? Si ese es su pensamiento, hay una clara manifestación de un desconocimiento de las doctrinas de una iglesia bautista reformada, mis hermanos. Y hemos de empezar a tomar esto en serio y decir: Señor, ayúdame a ser un estudiante serio de tu palabra. Yo quiero aprender como los niños, la A. Y cuando la aprenda a hacer bien y otro me venga a decir que la A es de otra forma, yo, espera un momentico, la A es así. La salvación es por la fe. La salvación es por gracia. La salvación no es por obras. Y yo empiezo a entender estas doctrinas y no hay nada que me pueda mover, hermanos. Porque no estoy confiando en los hombres, ni en mis sentimientos. No, yo creo que ese es el Señor. Yo creo. ¿Qué importa lo que creamos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué crees eso? Porque yo pienso, ¿no? No, yo creo esto porque la palabra del Señor dice así, así, así. Apuntando ya al final, hermanos, el tiempo ha avanzado. Versículo 7 al versículo 10 de Hechos 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hubo un representante, una persona importante llamado Publio, que los acogió en su casa, los recibió durante 3 días, pero el padre de esta persona estaba enfermo. Y la palabra utilizada para disentería, escuche esto, era una enfermedad infecciosa que consiste en la inflamación y la aparición de úlceras en el intestino y que se manifiesta con dolores insoportables abdominales, con flujo sangriento y un sinfín de cosas más que no es prudente mencionar. Es una enfermedad terrible. Este hombre no tenía paz, ni dormir, ni estar despierto, ni sentado, ni acostado, ni de pie. El padre de Publio, ¿qué dice allí? Dice que Pablo entró a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9 y 10. Hecho esto, también los otros en la isla tenían que enfermedades, venían y eran sanados. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermanos? Aquí vemos una gran verdad. Cuando nosotros recibimos, quiero que escuche esto, cuando nosotros recibimos, hospedamos, ayudamos a los siervos de Dios, siempre hay una recompensa. Eso no es falso. ¿Y dónde está eso en la Biblia, pastor? Vamos a la Escritura. Mateo, capítulo 10. En el día de hoy, muchos hombres abusan de esta gran verdad para aprovecharse de los hermanos. Mateo, capítulo 10. Entonces prácticamente le obligan a sostener a la persona, a mantenerlo en su casa. No es eso lo que el texto va a decir, pero sí dice el texto que si usted ayuda a los siervos del Señor, Dios le recompensa, hermano. Miren lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Cristo dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa del justo recibirá. Ahora, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. No lo estoy diciendo para que el pastor quiere visitarnos para que le demos carnita asada. No, el texto es claro. Cuando nosotros hospedamos a los siervos del Señor, que usted ve que son siervos del Señor, hermano. El Espíritu le da testimonio a su corazón. Usted dice, es que lo puedo ver, puedo percibir, esta persona es de Dios. Ningún otro hermano puede venir diciendo, él es un hombre de Dios, y todo el mundo puede convencernos, pero si en nuestro espíritu vemos que no lo es. Pero uno ve, el Señor lo hace entender, ese es un siervo mío. Ellos recibieron ¿a quién? A Pablo. Recibieron recompensa. Usted que ese hombre, que era un hombre muy adinerado, tenía muchas posesiones, propiedades, quería más dinero. No, hermano. Veía a su padre allí como afligido con una enfermedad. ¿Qué quería? Pero no le dijo a Pablo. Pero Pablo, al verlo afligido, oró por él, puso sus manos y Dios lo sanó, recompensando a este varón que hospedó, que auxilió, que ayudó a sus siervos, a sus mensajeros, a sus discípulos, al apóstol Pablo y sus acompañantes. Hemos entonces nosotros de no ignorar esta enseñanza. Hemos de reflexionar. Somos de esas personas que cuando enviamos a algún hermano o hermana de esta congregación a hacer algunas visitas, a veces personalmente puedo ir yo, a veces envía a alguno, hermano, y somos de esas personas que ni un vaso de agua fría damos, hermano. Mire el ejemplo que utiliza el Señor. Vaso de agua fría. Parecía una cosa imposible en su tiempo, ¿no? No, hermanos. Somos así. Deseamos la venida, que cuándo será que de pronto nos va a visitar y nos van a dar una enseñanza, una oración. Yo creo que, o estamos con, que a mi casa ni se aparezca. Hemos ido a lugares, hermanos, que vivimos ese tipo de cosas. Callamos, pero la Biblia es clara. Aquí no se va a venir a predicar el hermanito fulano de tal. No, ¿cómo es tan tacaño? No, hermano, Dios nos libre. A eso no nos llamó el Señor. Pero aquellos que quieren apropiarse de esta verdad, dice el Señor, su palabra dice que si nosotros respondemos favorablemente, auxiliamos, hospedamos con amor, con alegría, con cortesía a su siervo, usted bendice, Señor. Es obvio, y repito, que no es que el pastor, el siervo, el hermano, debe estar en la casa del hermano todos los días. No, hermanos. Muchos se han aprovechado de esto y han hecho mercadería. Versículo Hechos 28, versículo 10. 9 y 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Quiero aclarar una cosa aquí. En el versículo 9, cuando dice otras personas que también tenían enfermedades en la isla, venían y eran sanados, la palabra sanados aquí es muy diferente a la palabra sanó en el versículo anterior. En el versículo anterior, la palabra sanó viene de una expresión completamente diferente a la palabra sanados. La palabra sanados, escuchen, en el griego, es la palabra terapeu. ¿A qué le suena? Terapia. La palabra serapeu o terapeu en el griego significa servir, curar, aliviar servilmente o sanar con tratamientos. ¿Y por qué hago esa diferencia? Porque cualquiera de nosotros podría decir, eso ahí se formó una casa de sanación, en la que todo el mundo iba a recibir su milagro, pastor. No, muchos iban y estaban enfermos, pero por medio de terapias y de tratamientos fueron curados, hermanos. Porque los milagros dejan de ser milagros si son comunes. La gracia de un milagro es que el milagro no es común. Y sí, sé que poéticamente queremos decir, el estar vivo, tan solo estar vivo es un milagro. Que respire es un milagro, que vea es un milagro. Sin embargo, no es así. La Biblia no describe que eso sea un milagro. La Biblia describe milagros lo que es imposible. Una persona que estaba muerta pasa la vida. ¿Eso qué es? Un milagro. Alguien que estaba seco. Mire esta persona, el padre de Publio, con una enfermedad
terminal, fue sanado. Un milagro. No había forma. ¿Usted cree que esa persona no había gastado todo su dinero? ¿Recuerdan aquella mujer del flujo de sangre que había gastado todo en los doctores de aquella época y no había sido sana? Y dijo, si yo tan solo toco el borde del manto del Señor, si tan solo toco, seré sana. Eso fue un milagro. Los milagros no ocurren ocasionalmente ni diariamente como muchos pretenden, que quieren colocar un culto de viernes de milagros, miércoles de milagros, venga por su milagro. No es así como funciona la Biblia, hermanos. Nosotros no podemos doblegar la mano del Señor y que Él haga los milagros que nosotros queramos a nuestro antojo. No, los milagros ocurren conforme a su soberanía y conforme a su plan, a su voluntad. ¿Creemos en los milagros? Si somos cristianos, efectivamente creemos que en los milagros. Efectivamente creemos que Dios hace milagros en el día de hoy. Pero creemos también que los hace conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Así que no, ven por tu, no, venga a escuchar la palabra, venga a conocer a Cristo, venga porque ama a Cristo. Y si Dios quiere obrar un milagro en su vida, lo hará. Entonces es muy diferente. Y la persona, supongo yo, escuche eso, supongo yo que estaba encargada de esta parte, era Lucas. Porque la Biblia dice en Colosenses 4, versículo 14, que Lucas era un médico amado. Colosenses capítulo 4, versículo 14, Pablo dice, os saluda Lucas, el médico amado. Entonces yo creo que el que se encargaba de dichas terapias o tratamientos y de ungüentos y aplicar aceites y medicina, todo este tema medicinal, era Lucas. Porque no se dice que Pablo impusiera manos sobre ellos, pero sí se dice que Pablo impuso manos sobre el padre de Publio. Quería dar esa aclaración, hermanos, para que nuestra atención, nuestro corazón no esté motivado en los milagros. Hemos de esperarlos, pero conforme al plan de Dios. Confiamos en el Señor. Hemos vivido milagros, pero todos dentro de su mismo plan, y hemos de glorificarlo por eso, para que la gloria sea siempre de Él y no de nosotros. Traiga a los enfermos. No, ellos venían voluntariamente. Hermano, invite, si usted tiene una persona enferma, si usted tiene, venga porque va a haber un milagro, va a haber esto. No, la mayor necesidad del enfermo no es su enfermedad y ser sano de ella, es su alma. Su mayor necesidad es escuchar la palabra de Dios y que Dios ilumine su corazón y lo salve. Porque al final, enfermedades tendremos. Versículo 10, Hechos 28:10. Los cuales también nos honraron. Aquellos que recibieron todo este tratamiento honraron a estos varones con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de todas las cosas necesarias. Conclusiones. 5 conclusiones rápidas, las voy a leer. Primero, que el ser humano muchas veces puede hacer cosas buenas y justas, pero la salvación no es por obras. Aunque ellos, los bárbaros, fueron buenos atendiendo las necesidades, no eran salvos. Creemos, en base al comportamiento que vemos en todo el estudio del libro de los Hechos, que Pablo no solamente les hizo milagros o les atendió, sino que les enseñó los principios cristianos de la fe. Creemos eso porque Pablo no era aquel que iba a dejar que ellos siguieran con su pensamiento de que él era un Dios, porque sabemos que Pablo era un siervo de Dios y no permitiría tal cosa. Preferiría Pablo, escuche esto, ser abandonado a los hoyos más profundos del infierno antes de ser alabado, elogiado y temido y servido como si él fuese Dios. Él tiene muy claros sus principios. Segundo, que el pueblo de Cristo siempre debe estar dispuesto a servir y a ayudar a sus semejantes. ¿Está escuchando eso, hermano? Pablo no refunfuñó por ayudar. Era apóstol, pero él ayudaba. Hemos de desprendernos de cualquier cosa que nos dé orgullo para poder servir al otro. Dios quiere más siervos dispuestos a servir que estrellitas queriendo brillar. Tercera conclusión: Dios protege a su pueblo en medio de los peligros. Vimos cómo Pablo fue rescatado de las olas y ahora nuevamente protegido de la mordedura de una serpiente. Cuarta conclusión: que los mejores hombres a menudo se confunden con los peores. A menudo hacemos este juicio de valoraciones, es un prejuicio, antes de tiempo, sin tener verdaderos datos. Y ya, no, esa persona es así. Y se juzga mal, como lo juzgaron a él. Es un criminal, es un asesino, es un Dios.
Pero ¿y eso con quién más lo hicieron? Con nuestro Señor. Lo juzgaron mal. Crucifíquenle. Pero si usted mira versículos antes, el domingo dijeron: oh, bienvenido, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana a las alturas. Domingo de Ramos, lo recibieron. Unos días después, crucifíquenlo. Los mismos que estaban diciendo: oh, bienvenido, estaban allá diciendo: mátenlo. Cuidado con juzgar mal a las personas. Hacer un sistema de valoración de ellos, un juicio pésimo. Y quinta y última conclusión: la ignorancia y la superstición son un gran peligro. Si usted no lee su Biblia, es esclavo de ella. ¿Escuchó eso? Si no leemos nuestra Biblia, usted es de los cristianos que lee la Biblia en la iglesia, si usted es de los cristianos que viene a leer la Biblia en el culto, si usted es de los cristianos que lee un versículo y ya estamos listos, creyendo que manteniendo una dieta espiritual light, nada de doctrina, nada que sea profundo, nada que sea para reflexionar, versículos sencillos, probablemente usted sea esclavo de la superstición y, hermano, de la ignorancia. El Señor dijo, Oseas 4:6, mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. No podemos ser movidos por cualquier viento de doctrina. Nuestra regla de fe, nuestra máxima autoridad, nuestro fundamento como cristianos debe ser la fuente de la verdad, que son las sagradas escrituras, la santa palabra de Dios. Oremos.